aprovechando el enlace de lo que celebramos, ¿verdad? La iglesia cristiana recuerda lo que históricamente se conoce como la Reforma Protestante. Y yo quiero aprovechar para conversar un poquito acerca de esto. Yo le llamo reflexiones acerca de la Reforma Protestante. Mucho se puede decir acerca de esto, pero quizás de forma sencilla vamos a compartir algunas cosas que van a ser, creo, de mucha bendición para nosotros. Usted sabe que acá en los Estados Unidos se celebra mañana el día de Halloween, ¿verdad? Y eso tiene también una connotación histórica relacionada al Día de los Santos y a muchas otras cosas. Sin embargo, aunque obviamente en la tradición cristiana norteamericana es muy común que veamos que aún la iglesia cristiana celebra esta dinámica de lo que es el Halloween, yo prefiero recordar esta fecha como la fecha en la que se celebra este evento tan trascendental, en vez de quizás considerar que se celebra el día de Halloween. Quizás a lo mejor usted conoce acerca de la historia, pero quizás yo le dejo una asignación, busque acerca de la historia de Halloween y de sus orígenes, y usted se da cuenta de que de verdad no vale la pena celebrarla. Si usted quiere disfrazarse, haga otro día, pero no lo haga mañana. Si hay gente que conocemos que han salido del mundo del ocultismo, que han salido del mundo de la oscuridad, nos han contado que si la gente supiera que en verdad la gente utiliza esta fecha para hacer y celebrar, y aún lo que significa todo el proceso relacionado a la celebración del día de Halloween, desistirían de hacerlo. Así que por lo menos yo no apoyo la celebración del día de Halloween. Mejor celebremos el día de Reforma y mejor consideremos eso como lo que nos identifica y nos define. Quiero solamente no levantar una voz de miedo, simplemente de alerta. Los que tienen hijos aquí en las escuelas, usted sabe que mañana se reparte el dulce. Y se ha registrado, hermano, que aquí en los Estados Unidos hay un contrabando muy grande de una droga que se llama fentanilo, creo que se llama, que tiene, es que sé yo cuántas veces más letal que la heroína. Y se sabe que a Estados Unidos, creo que la cantidad de jóvenes que están muriendo de esto es alarmante, no jóvenes adictos, sino jóvenes que, por ejemplo, están padeciendo de ansiedad, padeciendo de condiciones emocionales, y por internet compran quizás pastillas o medicamentos no recetados para aliviar esas condiciones. Y creo que se ha registrado que jóvenes que no tienen ningún tipo de problema de adicción quedan muertos por la dosis tan fuerte. Entonces también lo están mezclando con dulces. Esto no es un invento mío, porque si se acerca a mí, yo le puedo buscar noticias de fuentes no de desinformación, de misinformation, que registran que esto está pasando. Así que, ¿qué recomiendan? Dulces sueltos, recomiendan a sus hijos que no los tomen. Dígase, canastas con dulces, por ejemplo, Skittles, Nerds y otros más, que de momento los presentan o se los dan a los niños en canastas abiertas, son más vulnerables a que ahí incluyan algún tipo de dulce que realmente no es un dulce, ni es un Nerd, ni es un Skittles, sino es realmente esta droga. Entonces, alerta, tenga cuidado, ¿okay? Que si es un dulce o es un chocolate, un caramelo, sea en un cerrado, en un papel, ¿verdad? Paper, y en el empaquetado original, ¿okay? Es importante, por si acaso, solo se lo menciono por cuestión de verdad, como te digo, si yo no sé, debo compartirlo a la gente que amo y a la gente que sé que puede estar teniendo igual jóvenes, tengan cuidado. De hecho, me han dicho que aquí en las escuelas le dan creo que los jóvenes me contaron que estaban dando dulces en la escuela, caramelos y cosas así que tenían cosas extrañas. Tengan cuidado. Nada, solamente levanto la voz de alerta. Bueno, reflexiones acerca de la Reforma Protestante. Quiero que busquemos Romanos capítulo 1, verso 16. ¿Okay? Vaya conmigo ahí, Romanos capítulo 1, verso 16. Yo no soy un experto en la historia, no estoy aquí dándome los humos de historiador, no los tengo. Pero sí es importante que nosotros consideremos lo que para la iglesia cristiana
cristiana que se identifica con la Reforma, con las doctrinas de la Reforma, las doctrinas de la gracia de Dios en la Reforma, que son las que realmente han impactado la realidad de lo que nosotros somos como iglesia evangélica. Es importante que nosotros, ¿verdad?, las consideremos, las revisitemos y estemos conscientes de cuán importantes son para la vida, para el ministerio y para la visión, ¿verdad?, de todo lo que es nuestra dinámica de relación con el Señor. Capítulo 1, versos 16 al 17, dice así, dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio. Lo tenemos ahí para aquel que no tenga Biblia. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amado Padre, oramos antes de compartir esta palabra, porque necesitamos depender de ti. En mi caso, para compartirla, pero también en el caso de mis hermanos, para poder interpretarla, recibir y procesarla adecuadamente. Ayúdanos a entender, Señor, tu palabra y a ver, Señor, a través de lo que compartiré con mis hermanos hoy, qué, Señor, tú quieres recordarnos. Ayúdanos, Padre, danos tu gracia. Bendito eres tú, Señor. Si entre nosotros todavía hay alguien, Señor, que de momento tu verdad, Señor, no ha llegado a alumbrar su entendimiento, que hoy, Señor amado, sea ese día en donde puedan venir a tus pies. Si hay alguno entre nosotros que de momento se ha desviado, que pueda, Señor, volver al camino como producto de exponerse a tu verdad, y que aquellos, Padre bueno, que de momento hoy, Señor, escuchen tu palabra, puedan ser, Señor, edificados, bendecidos y afirmados en la fe para tu gloria. Queremos agradarte. Ese es nuestro deseo más grande, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo escribe esto, y creo que muchos textos pueden utilizarse para hacer referencia a la relevancia de la Reforma protestante, que veremos más adelante. Pero específicamente el apóstol Pablo sí pudo darse cuenta de que el Evangelio, cuando hablamos de Evangelio, podemos decir que en esencia la palabra Evangelio significa buena noticia. Evangelio, de hecho la palabra Evangelium viene de una connotación no cristiana. En los orígenes este concepto se utilizaba y era la responsabilidad que tenía un delegado del imperio para llevar la noticia de la victoria en una de las guerras. Cuando un emperador o un reino, en este caso, adquiría un territorio, ganaba una guerra o había que hacer público un edicto importante, se enviaba a un proclamador que llevaba un evangelio, a la gente, una noticia. Y cuando nos damos cuenta de cómo, ¿verdad?, la escritura se da dentro de una experiencia contextual, nos damos cuenta de que ese concepto lo retoma el apóstol Pablo, ¿verdad?, para señalar que no hay una mejor noticia que la que describe lo que el Hijo de Dios vino para entregar su vida y hacerlo en rescate por aquellos que estaban perdidos. Amén. Así que el Evangelio se puede definir como aquello que el Hijo de Dios hizo, alcanzó a través de su vida, muerte y resurrección para salvar a los pecadores y darles vida eterna. ¿Okay? Ese es el Evangelio, ¿verdad? De forma más sencilla, aunque el Evangelio tiene una connotación y unos efectos que trascienden a la obra específica de Cristo. Y el apóstol Pablo decía: yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo porque el Evangelio, en otras palabras, ha tenido el poder para transformar mi vida. El Evangelio tiene el poder para transformar la vida de un perseguidor como Pablo, convertirlo en un hombre piadoso. Eso el Evangelio tiene el poder para hacerlo, ¿okay? Y él lo testificó mientras les escribía a los romanos, a los judíos radicados en Roma. Es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Y con esto el apóstol Pablo está afirmando la realidad de la fe y el fundamento de la fe como el medio a través del cual aquellos que se exponen al Evangelio pueden experimentar ese poder. Todo aquel que cree, primeramente para los judíos, porque así nos damos cuenta de que Dios tuvo un plan
para específicamente el pueblo judío, pero el Evangelio no nada más fue para los judíos, sino para también los gentiles, todos aquellos que creen basados en la fe. Y aquí puntualiza algo que de momento vino a ser fundamental para la reflexión que en este caso un monje agustino llamado Martín Lutero en los años 1500 tuvo, esa reflexión que él tuvo, que le llevó a ser ese instrumento para llevar a la iglesia a la reflexión en ese momento. Él entendió sobre todas las cosas que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y que el fundamento, entre otras cosas, está basado en la fe más que necesariamente en las acciones humanas o en las cosas que la iglesia o las instituciones tienen que hacer, porque se basa en la obra de Dios, en la obra completa de Cristo y en la autoridad de la Escritura. Para fe dice también, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que, tomando como punto de referencia lo que Pablo comparte aquí, consideramos el hecho de que mañana 31 de octubre se cumplen 505 años de un acontecimiento que, como bien ya le señalé, cambió la historia. Fue en el 1517 cuando Lutero, dice la historia, que clavó 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. En este caso fue en Alemania. Esto lo hizo en protesta por los excesos y la corrupción de la Iglesia Católica Romana instituida en ese momento. ¿Qué representó en esencia este acontecimiento? Este acontecimiento de la Reforma, hermanos, representó un movimiento de Dios. Un movimiento de Dios, hermano, que llevó a través del esfuerzo no tan solo de Lutero, sino de muchos otros, a volver a colocar, escuche bien, a Dios, como se ha revelado en Cristo, en el centro de la vida y pensamiento de la iglesia. Esa fue la inquietud, volver a colocar a Dios en el centro, tal como la Biblia lo revela, en el pensamiento de la iglesia. Si nosotros pensamos, dale al próximo, papá, si pensamos qué significa el concepto reforma, el concepto reforma, para que usted tenga una idea, la palabra lo define, ¿verdad? Pero para que podamos quizás estar en la misma dirección, significa dar nueva forma. Cuando las cosas se deforman, hay que reformarlas. Hay que volverlas a reformar, a trabajar, ¿verdad que sí? Así que cuando pensamos en el concepto de reforma, pensemos que es un intento por volver, llevándolo a la reforma, a lo que fue la reforma protestante, un intento por volver al origen de la fe, a su vivencia, pero sobre todo a la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, si estamos pensando en algo que nos hace recordar la necesidad que el individuo, la iglesia y todo el mundo tiene de volver a reconocer la autoridad de la palabra de Dios, óigame, eso debemos escucharlo, porque eso me suena a Dios. Eso de volver a considerar la autoridad de la palabra de Dios como la norma para mi vida, para la iglesia, más allá de las opiniones de los hombres, más allá de la tradición de la iglesia, más allá de los inventos de la gente, de la cultura. Yo debo entenderlo, yo debo considerarlo. La reforma protestante fue un intento, hermano, de enderezar la senda desviada de la iglesia de ese momento, porque se había desviado de la verdad y necesitaba retornar a esa dirección, hacia la luz de Cristo. Y precisamente de forma concreta, este movimiento fue lo que se conoce como un despertar hacia la palabra de Dios. Es interesante porque en ese tiempo se conoce que era prohibido que la gente común leyera la Biblia. No se le permitía, solamente las autoridades eclesiásticas tenían la autoridad para leer la Biblia. Y una de las cosas que llevó obviamente a todo este despertar fue a dar acceso junto a lo que históricamente se le conoce como el invento de la imprenta. Fue parte de ese tiempo. Se proliferó todo esto del acceso a que la gente pudiera leer la Biblia. De hecho, se cuenta que una de las cosas que llevó a Lutero a esta reflexión fue que también él entró en un proceso de traducir la Biblia, no de las traducciones del latín ni de la traducción griega, que era la que predominaba en el momento, sino desde lo original, la tradujo al alemán. Y esto lo llevó a él a reflexionar
y esto provocó una revolución increíble que todavía aún sigue afectando nuestros tiempos. ¿Cuál era la condición de la iglesia en ese momento, hermano? Desviada de la verdad. La escritura, hermano, había dejado de ser la autoridad para la vida, para la iglesia. En este momento, en este tiempo, el Papa, las tradiciones y la iglesia se habían vuelto la autoridad máxima y la palabra había sido puesta en un segundo plano. ¿Y qué pasa cuando la iglesia deja de reconocer la autoridad de la palabra de Dios? Las opiniones de los hombres, las direcciones a través de la tradición empiezan a regir y a dominar. Y cuando esto ocurre es inevitable que en nuestra fragilidad humana y tendencia al pecado nos vayamos en esa dirección. Y precisamente esa era la condición en la cual la iglesia se encontraba. Violencia, pecado, desastre espiritual había minado la iglesia. Y precisamente a eso responde este movimiento. A eso responde, en este caso, nuestro personaje Lutero, que lejos de ser un hombre perfecto, mucha gente puede encontrar por ahí aún en internet cosas feas de él. Sin embargo, que usa gente imperfecta para hacer cosas que es necesario que se hagan. Y en ese momento dice que un día como el 31 de octubre de 1517, este hombre revolucionó Europa, la Alemania de ese tiempo, y condenó, reprendió a través de aquello que escribió, la degradación moral, espiritual y la corrupción prevalente de la iglesia. Y la corrupción prevalente de la iglesia, quizás usted sabe, solo se lo recuerdo, se veía de tres formas principalmente. Se veía a través de la venta y negación de las reliquias. ¿Okay? La historia dice que hasta habían pedacitos que supuestamente se encontraban de la cruz de Cristo. ¿Y qué se hacía? Se veneraban esas cosas. Así, entre otras cosas. Y obviamente todo en desviación de la verdad de Dios. Lo que más estaba dañando la iglesia en ese momento eran las conocidas ventas de indulgencia, que inducido este asunto por los temores del purgatorio, el cual obviamente ellos no podían probar porque no estaba en la Biblia. De momento utilizaron esta dinámica para vender, en otras palabras, el perdón de los pecados, y la gente pagaba dinero para reducir el tiempo de quizás penitencia que las personas tenían que posiblemente pasar en el purgatorio antes de ir al cielo, purgando sus pecados. ¿Okay? ¿Sabe qué hacía la gente? Pagaba para que mi mamá no tenga que pasar 50 años, pueda estar menos tiempo, y aún dejarle pagar un poquito más para que quizás yo no tenga que llegar hasta allá. Y así sucesivamente, buscando la expiación de sus pecados, todo en contra y por una entera de juicio, la suficiencia de la obra de Cristo a favor de los pecadores. Y finalmente, la corrupción se dio también en esta época desde la perspectiva de la autoridad papal, la cual se colocaba sobre la autoridad de la Escritura. ¿Okay? Y esto obviamente pues llevó a todo lo que nosotros nos hemos quizás volvemos a querer compartir. Fueron 5, hermanos, puntos, y esto sí es lo que quiero enfatizar. Esto fue una breve, créanme que bien breve. No quiero dormir a nadie aquí. Nadie está dormido, ¿verdad? No, está muy bien. Fueron 5, hermanos. Fueron 5 puntos de convergencia entre todo este movimiento reformador. 5 que trascendieron a la Lutero en Alemania. Y los vamos a compartir hoy, 5, que se llaman las 5 solas, ¿okay? Los vamos a ver ya mismo. Pero quiero que usted vea algo, que este movimiento poderoso no se dio solamente en Alemania con Lutero. La historia registra que también se dio en Francia y en Suiza con Juan Calvino. Se dio en Suiza con un caballero llamado Ulrico Zwingli. También en Holanda con Menno Simons. Y en Escocia y en Inglaterra con Juan Knox. Por lo cual, esto fue un movimiento que llegó más allá de Europa y que, en efecto, a través de la tradición de los puritanos, llega a América de forma contundente. Así que, son 5 hermanos. Y las vamos a ver aquí. Ahí está, muy bien. Son 5 hermanos. Los puntos en los que cada uno de estos caballeros, que fueron punta de lanza en este movimiento en la Europa del 1500 y en los siglos siguientes, en los que convergieron, tenían distintas opiniones acerca de varias cosas, porque hay 5 cosas que se volvieron el emblema de la Reforma Protestante, 5
cosas que ellos dijeron. La iglesia, el verdadero creyente, necesita retomar y definirse a sí mismo a la luz de estas 5 verdades. ¿Okay? Y estas 5 verdades son las siguientes, las que vamos a compartir. Aquí la primera, dale la primera, papá, próximo. Dice, solo la escritura, solo la palabra, o en latín, sola escritura. Sola escritura. Y interesante, como el movimiento de la Reforma Protestante, todos pudieron converger en una misma dirección. Es que necesitamos levantar la palabra como la fuente de autoridad y como la fuente de toda la verdad revelada de Dios. No necesitamos elevar las instituciones, ni la iglesia siquiera, sobre la autoridad de la palabra de Dios. ¿Okay? Y créanme que eso es algo que nosotros necesitamos reformular y que no nada más mirar como algo del siglo XVI, sino como algo que nosotros necesitamos considerar, siglo XV, perdón, y nosotros considerar en este tiempo. Los reformadores afirmaban que todo lo que se cree, hermanos, 16, perdón, los reformadores afirmaban que todo lo que se cree y practica debe tener como fundamento una sola cosa, la palabra de Dios. Todo lo que define la fe cristiana no es lo que el pastor dice, no es lo que las autoridades dicen, es lo que la Escritura dice. Su vida en Dios, mi vida en Dios debe ser definida ¿por qué? Por lo que la palabra del Señor enseña y por la interpretación correcta de la misma, la cual se considera a la luz de la iluminación del Espíritu Santo, que está disponible nada más para las autoridades eclesiásticas. No, para todo creyente en quien el Espíritu Santo habite. Solo la Escritura recordaba, hermano, que en este caso las autoridades de la iglesia, en este momento el Papa, la iglesia, las tradiciones desarrolladas a lo largo de los años y los concilios, que eran las reuniones que tenían iglesias de distintas regiones para definir doctrina, no pueden estar por sobre la autoridad de la palabra de Dios. Y para esto hay 3 versos, hermanos, que los tenemos ahí en las citas, que nos afirman en esta verdad. Segunda de Timoteo 3:16, ¿por qué la palabra es suficiente? Cuando hablamos de la palabra sola escritura, es que las palabras solamente, sin añadirle más nada o quitarle algo, es suficiente para que tú puedas perseverar en la fe cristiana. Si tú no tienes nada, pero tienes la palabra de Dios, lo tienes todo en relación a lo que necesitas para poder conocer a Dios y vivir la experiencia cristiana en ese sentido. ¿Por qué la Escritura? Porque dice 2 de Timoteo 3:16 que la misma es inspirada por Dios. Y eso significa, amado hermano, que vino de Dios. Él, así como a Adán le dio un soplo de vida que lo hizo ser un ser viviente, asimismo Él inspiró a autores humanos que dentro de contextos particulares pudieron de forma infalible y libre de error registrar, hermano, la revelación de Dios para nosotros. Y si esa no es la base que fundamenta nuestra fe, pues entonces nosotros vamos a estar en peligro de volver a los excesos que en el siglo XVI, en lo que la iglesia del siglo XVI cayó. La iglesia cae en exceso, en desviaciones, cuando se olvida de la palabra de Dios, de la palabra inspirada por Dios, que Pablo dice a Timoteo, toda la escritura. Y en ese tiempo en que Pablo escribe, la escritura se refería al Antiguo Testamento, pero ya se hablaba y se sabía que los libros del Nuevo Testamento que estaban circulando en el tiempo en el que Pablo escribió precisamente a Timoteo, los evangelios, las cartas de Juan, ya se consideraban, lea Primera de Pedro para que usted vea, como libros autoritativos e inspirados. Luego se reconocieron como tal. La iglesia no le dio a la Biblia el estatus de inspirado, no, la iglesia reconoció lo que ya los libros inspirados eran antes de que la iglesia lo reconociera, porque cumplían con unas pautas específicas. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como espada cortante, que penetra hasta lo profundo,
discierne el alma, los pensamientos. Eso nos hace pensar a nosotros de que es viva y poderosa, es eficaz, está vigente. Y como Timoteo, Pablo dice Timoteo, es útil ¿para qué? Es útil para instruirnos, para perfeccionarnos, para corregirnos, para perfeccionarnos en la fe, a fin de que podamos ser enteramente capaces para lo que Dios nos llama a hacer. Juan 5:39 nos habla de que la Escritura da testimonio de Jesús. Jesús confronta a los fariseos y les dice: ustedes son unos expertos en la Escritura, conocen al dedillo cada aspecto de la misma, pero están ciegos y no se dan cuenta de que ella da testimonio de mí. 4 cosas importantes, hermanos, en relación a la palabra, y es que la palabra necesita ser la regla. No debe cambiarse, hermano. El hombre falla, pero la palabra de Dios no falla. Usted sabe que existen muchos movimientos que buscan encontrar faltas de la Escritura, que buscan encontrar fallos en la misma. Y no hay, hermano, no hay ni siquiera una tradición cristiana que haya caído en la trampa de dudar en cuanto a la revelación de Dios, que se haya vuelto igual al resto del mundo, que haya perdido la capacidad de sanar. Y que las ideas y pensamientos que prevalecen en la cultura se vuelvan lo que entonces dictan la pauta en esa iglesia. Porque, hermano, la iglesia fue llamada a ser diferente. Debemos estar atentos a no permitir, hermano, que pocas cosas extrañas, fuentes extrañas, peligrosas, falsos profetas, apóstoles modernos, razonamientos humanos, pretendan hablarnos de nuevas revelaciones que vayan más allá de lo que está en la Biblia. No cambiar la palabra ni sustituirla debe ser nuestro deseo, nuestro compromiso. A eso apela lo que acabamos de mencionar. No sustituirla por técnicas humanas, divorciadas de la palabra, por estrategia, a veces hasta de mercadeo y entretenimiento, olvidándonos de lo que es la palabra de Dios. Hay veces que ya no atrae tanto, y que mucho hay que hacer para que la gente pueda dar un estudio bíblico. Porque estamos tan inclinados al entretenimiento, como a si aquello apela al entretenimiento, lo que me va a hacer sentir cool. Si eso es así, pues yo me llego. Pero ya no necesariamente llama tanto la atención. Vamos a libro a estudiar la Biblia. Cuando debería, aquellos que queremos vivir a la luz de la experiencia de ser reformados por Dios, porque el ser humano pecado necesita ser reformado por Dios, necesita más la palabra, hermano. Y a eso nos invita el emblema, sola Escritura. Amén. Sola Escritura nos invita a eso. La Biblia correctamente, escuche bien, la Biblia correctamente interpretada debe ser expuesta y predicada, debe ser enseñada, debe ser proclamada en el poder del Espíritu Santo, sin temor. Por eso usted debe aprender, buscar la manera de aprender a estudiar la Escritura, a conocerla. Número 2, tengo que acelerar un poquito para no dejarle aquí hasta las 5 de la tarde. Solo la gracia, hermano. Solo la gracia. Ese fue el segundo compromiso, emblema que definió este movimiento poderoso. La gracia de Dios es el favor de parte de Dios. Es ese favor que no merecemos. Es otorgado solo por Dios. Es solamente otorgado por su misericordia. Y Dios se la da a quien Él desea darla. Cuando hablamos de sola gracia y cuando los reformadores convergieron en ese concepto, ellos estaban proclamando y diciendo: la salvación no está en manos de ningún hombre, ni en ningún patrón, ninguna pauta establecida por los hombres. El tema de la salvación del pecador es algo que solo puede estar en el control y en la administración de Dios, no de la iglesia, no de las autoridades de la iglesia, no solamente en Dios, porque el ser humano no es capaz de ganarse el favor de Dios. Así que cuando pensamos en los excesos que se estaban dando en el 1517, en esa época, antes y después, mayormente antes, nos damos cuenta de que entonces, ¿qué se estaba ignorando? La suficiencia de la gracia de Dios para lograr salvar a los hombres. Se estaba poniendo en menos el poder del sacrificio de Cristo para expiar todos nuestros pecados. A tal punto que basta con la fe salvadora para yo poder estar en una posición que la Biblia llama justificado ante Dios. Amén. Esa es la maravilla de la experiencia cristiana.
del Evangelio. El Evangelio lo que nos establece es ya está pago. ¿Okay? La religión te dice tienes que hacer para lograr el favor de Dios. El Evangelio te dice ya alguien lo pagó por ti. Eso es lo que Lutero estaba queriendo rescatar y los reformadores. Y ese es el fundamento que nos dio acceso a nosotros a la Escritura y a hacer iglesia desde la perspectiva en la que hemos sido llamados a hacerlo en este tiempo. La salvación de este hermano de los hombres es el clamor de ellos. Ya el hombre no era necesario que buscara añadir a lo que Dios había hecho para que su salvación pudiera ser consumada. ¿Con qué cosas debía cumplir el hombre en este tiempo? En el tiempo de Lutero tenía que cumplir con los sacramentos, con las penitencias y con los rituales. No era suficiente la obra de Cristo. Y con esto llegaba a ser salvo. A este punto se llegó. Aún hasta el punto de ofrecer el perdón de pecado a cambio de dinero. Pero la posición de los reformadores era ¿cuál? Era otra. Ellos concluyeron que el pecado del hombre era tan grande, no, porque ciertamente lo es, tan y tan grande que nada puede llegar a pagar por ello. Por eso Dios es el único que puede salvar. Porque el hombre no es capaz, es tan pecador que no puede salvarse. Así está tan alejado de la gracia de Dios que no es capaz de salvarse a sí mismo. Entonces ahora en Cristo yo obedezco a Dios, amo a Dios, sigo a Dios, hago el bien, no para ser salvo, sino porque he sido salvo. Y esto es algo que nosotros conocemos, sabemos, entendemos, pero todavía muchas veces no necesariamente internalizamos. Y necesitamos comprenderlo, porque esto que motiva en uno, agradecimiento. Agradecimiento, hermano. Agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Jesús es el único mediador, ni la iglesia, ni las autoridades eclesiásticas, sino Jesucristo y la obra que Él realizó. La sola gracia es suficiente. Eso es lo que celebramos, hermano. Es que cuando usted piense mañana, celebramos la autoridad de la palabra, la suficiencia de la gracia de Dios. Efesios 1, se lo leo rapidito, tenemos ahí. Dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por gracia, ustedes han sido salvos por medio de la fe. No de ustedes, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe y se jacte. Romanos 9, 8, 29. Sigue más adelante, por favor. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. ¿Quién es el que justifica? Jesucristo. Gracias a su obra en sustitución a nosotros, recibiendo la pena por nuestro pecado, resucitando al tercer día en victoria sobre el mismo y otorgándonos por medio de la fe el perdón que Él alcanzó para nosotros. Y esto, amado, glorifica a Dios. Así que, ¿qué celebramos cuando consideramos la fecha que estamos trayendo a memoria? Número 1, que la autoridad de nuestra vida tiene que ser ¿cuál? La palabra de Dios. Just that. Sobre las opiniones de los hombres, las opiniones de la tradición y las opiniones de las autoridades humanas. Número 2, la gracia del Señor es ¿qué? Suficiente. Pablo le dijo, basta tener gracia. Segunda de Corintios 12:9, mi poder se perfecciona en tu debilidad. La gracia de Cristo es suficiente para salvar al más vil pecador. Porque si fuera por nuestra justicia, Isaías dice que nuestra justicia, delante de la justicia perfecta de Dios, es como un trapo de inmundicia. No es suficiente, hermano. Romanos 10 dice que no es justo ni siquiera uno. No existe justo que en sus propias fuerzas pueda ganar el favor de Dios. Y por eso Jesús tuvo que venir y morir por nosotros. Y eso hace que todo lo que antes era supuestamente necesario ya no lo sea, porque Jesús hizo lo que era necesario que se hiciera. Número 3, otro principio, otro valor que se celebra en la Reforma es el principio de la fe, como solo la fe es necesaria, sola fide. Porque los reformadores predicaron, amados hermanos, que lo que le toca al ser humano en todo esto, ¿qué es? Responder a la misericordia de Dios. Eso es lo que le toca. Responder a la misericordia de Dios, responder a su gracia. Y esta respuesta es traducida ¿por qué?
por nuestra fe, solamente por la fe que viene de Dios, fe que nos permite a nosotros, amados, disfrutar de todos los beneficios de la salvación a nuestro favor. La fe, amados, es la respuesta. Hechos 16, por ejemplo nos lo señala. Dice, señores, dice el texto bíblico, señores, ¿qué debo hacer? Cuando los apóstoles predicaban, cuando Pablo predicaba, cuando Pedro predicaba, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este fue el prisionero de Filipo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Pero no es porque si era salvo la casa de él iba a ser salva, no. Él tenía que ser salvo si creía, y su casa también si creía iba a ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, asumiendo que todos también necesitaban creer. Romanos 5, del 1 al 2 dice, justificados pues por la fe, porque ¿qué es necesario para que podamos nosotros recibir la salvación? La confianza. Hermano, escuche bien, este tipo de fe no es fe intelectual, no es fe, la fe que tú tienes, por ejemplo, cuando tú dices, yo tengo fe de que voy a salir bien en este examen, de que me van a dar este trabajo, yo tengo fe de que mi hijo va a salir hacia adelante. No, cuando hablamos de esta fe estamos hablando de la sola confianza en que Jesús ha hecho lo que era necesario hacer para que yo pueda conocerle, para que pueda vivir en el poder de su Espíritu, para que pueda caminar en comunión con Él. Justificado significa entrar en una relación correcta con Dios. ¿Por qué? Porque mi deuda fue cancelada. ¿Okay? Es una transacción. En la cruz de Cristo ocurrió una transacción. Cuando tú recibes a Jesús, esa transacción se hace evidente para ti. Jesús recibe el castigo que tú merecías y tú recibes la justicia que la vida de Dios se ganó y mereció por una vida perfecta, habiendo enfrentado tentaciones, dificultades y luchas en sobreabundancia. Yo recibo el perdón, Él recibe el castigo por mi pecado. Cuando tú pones la fe en Jesucristo, eso es lo que ocurre. ¡Qué bendición tan grande! Y eso es lo que se quiso retomar. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No es lo que podemos hacer nosotros, no es la tradición, no es nada de esas cosas. No ignoramos la tradición y no despreciamos la misma. Simplemente es que no la colocamos en autoridad sobre la Escritura y no le otorgamos méritos para ser salvos. Porque hay muchas tradiciones de la iglesia que son lindas, hermano, y que a veces nosotros las hemos crucificado mucho. Pero lo que pasa es que de momento las hemos elevado sobre la Escritura y no las hemos considerado. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y en eso, amados, necesitamos nosotros volver a reafirmarnos, hermanos. Cuarto, solo Cristo. Nada más hacia adelante, solo Cristo. Eso fue otro de los valores de la Reforma. Solo Cristo, ¿por qué? Porque Jesucristo necesitó volver a ser lo que siempre fue, la figura central del Evangelio. Y Él necesita ser, hermano, la figura central de nuestra vida. Cuando pensamos en la Reforma, y eso fue lo que pasó en la historia, lo que es relevancia tiene para mí hoy. Jesús necesita volver a ser el centro, la figura central de mi vida, de mis pensamientos, de mis decisiones, de cómo me comporto. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, es la única puerta de acceso al Padre. Más nadie. No hay otro intercesor. No hay otra intercesora. No hay nadie. Jesús es el único que se ganó los méritos para poder hacerlo. Yo soy el camino, dijo Jesús. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino Él. Jesús lo reiteró y Pablo lo reafirmó. 1 Timoteo 2:5 está ahí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es la fe solo en la obra completa de Cristo. Y eso es, amado, lo que en la Reforma se procuró volver a levantar. Y finalmente, el último valor que quiero compartirles en línea con lo que hemos estado hablando: solo a Dios se le da la gloria. Este me encanta. Solo y de gloria. Y con esto que buscaban los reformadores afirmar que la salvación procede solo de Dios y que la misma glorifica a Dios y que el hecho de que Dios haga lo que sea necesario hacer
sin méritos humanos, exalta la gloria de Dios. La finalidad es que el hombre sirva y honre a Dios. Si usted mira, por ejemplo, Efesios 1, me encanta este texto bíblico. Trate de ver lo que quiero comunicar cuando leamos este verso bíblico. Dice Pablo, en amor el Señor nos predestinó para que fuéramos adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Escucha bien, según el afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Eso en otras palabras podríamos decir, según a Él le dio la gana. Él nos amó de antemano, aun cuando ni siquiera todavía habíamos considerado la posibilidad de nuestra existencia. Nos amó, nos adoptó de antemano en la eternidad pasada. Él pensó en nosotros, nos adoptó como sus hijos por medio de Cristo. Y porque le dio la gana, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza, para que su gracia brillara y se desplegara, nos hizo aceptados delante de Él. ¿Sabes que Dios me hizo aceptados? Porque es que yo soy especial. Yo soy tan especial que Dios me amó. Y tenemos esa teología torcida de que es que yo sí, Él murió por mí porque es que yo valgo tanto. Hermano, sí, el ser humano tiene valor, por supuesto, somos creados de imagen y semejanza de Dios, pero no nos olvidemos de que a la verdad, Él no nos salvó por nosotros, porque si fuera por nosotros, Él no hubiera tenido razón para hacerlo, porque lo que merecíamos nosotros era que la muerte, el castigo eterno por nuestro pecado. Él nos salvó y nos hizo aceptables porque quiso hacerlo por su voluntad y para la alabanza de la gloria de su gracia. Siempre me acuerdo de una reunión de nuestra célula, Yolanda nos compartía el Salmo 23, verso 3. Me guía por sendas de justicia. Y tú dices, ay, qué bueno Dios, mira cómo me guía por sendas de justicia. ¿Por qué? Él sabe que yo lo necesito. Él sabe que yo necesito disfrutar de las cosas buenas de la vida. Esa dice, es que Alexis es tan bueno, déjame guiarlo por sendas de justicia. Él se porta tan bien. Oye, siempre hace tantas cosas bien. Bueno, no, por amor a su nombre. Él te guía por sendas de justicia por amor a su nombre, por amor a Él mismo. Dice, porque Dios tan centrado en sí mismo. Y un día reflexionando sobre eso y buscando, pude darme cuenta de que la razón por la cual la motivación de Dios es el mismo es porque quiere revelar a nuestra vida que no existe nada más grande que Él. No existe nada más glorioso que Él. Si Él no hiciera lo que hace por la gloria de sí mismo, entonces Él estaría exaltando otra cosa sobre Él mismo. Y no existe otra cosa más exaltada que Él. No existe. Él estaría privándote a ti y a mí de la posibilidad de conocer lo más grande que existe, que es Dios mismo. Por lo cual, hermanos, solo la gloria de Dios, no la gloria de la iglesia, no la gloria de las autoridades, no la gloria de la tradición, no la gloria de la gente, de la cultura, no la gloria de Dios. Amados, si usted me pregunta a mí cuál es el tema principal de la Biblia, el tema principal de la Biblia es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Todo lo que usted ve en la Biblia, ¿por qué esto está en la Biblia? Es la gloria de Dios. ¿Cuál es la meta de la generación? La gloria de Dios. Porque tienen otros conceptos. Otros piensan que es la justicia de Dios, otros piensan que es la buena noticia del Evangelio. Yo pienso que es la gloria de Dios. Todo lo demás se despliega en él. La gloria de Dios. Mostrar la gloria de Dios al hombre. Cuando el hombre conoce la gloria de Dios, se expone a la gloria de Dios, descubre su propósito, descubre que es pecador, descubre que necesita el Evangelio, descubre que necesita arrepentirse, descubre que no es nada sin Dios. Una de las confesiones post-reforma que sí son muy conocidas, que se llama la confesión de Westminster, que más bien es utilizada por la Iglesia Reformada, dice lo siguiente: el fin supremo del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Uno de los catecismos de la Iglesia Reformada. El fin supremo del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Ese es el fin. ¿Por qué existimos? Para glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Eso es lo que se retomó a través de la reforma. En conclusión ya no está. Alégrense, aleluya. En resumidas cuentas, al reflexionar acerca de los motivos y razones, como bien dice Ayrán, la próxima papá, y efectos detrás de la reforma protestante, a mí me parece
que estamos nuevamente siendo desafiados. Nuevamente siendo desafiados en el día de hoy a 5 cosas. Rapidito lo vamos a tocar. Al reconsiderar todo esto, hermano, lo que motivó la reforma y los efectos de la reforma protestante del siglo XVI, somos desafiados hoy día a que, número 1, a colocar la palabra de Dios como la autoridad de tu vida. 31 de octubre, 505 años. ¿Qué relevancia tiene eso? De recordar. Nosotros tenemos muy poca conciencia histórica. Yo me doy cuenta que uno se está poniendo viejo cuando uno empieza a conocer esas cosas muy importantes. Cuando yo tenía 21 años y estaba en la universidad, yo veía las clases de historia y yo me daba la atención, tengo que cumplir con estos requisitos. Yo no voy a trabajar como maestro de historia porque quiero todo esto formación. Pero amado, cuando tú vas envejeciendo, adquieres una conciencia histórica, porque ya tienes un pasado. Yo no estoy tan viejo todavía, pero hay un pasado. Y el reflexionar acerca de todo esto, hermano, busque estudiar un poco más del tema, somos desafiados a colocar la palabra de Dios como autoridad en nuestra vida hoy día. Pero si no la leemos, si no la conocemos, si no la estudiamos, si no nos sumergimos en ella, si no buscamos amar la palabra de Dios, ella no va a ser la autoridad en nuestra vida. Así que te animo a que hagas de la palabra de Dios el crucero bajo el cual o sobre el cual edifiques tu vida. Número 2, todo esto nos viene a desafiar hoy también en reflexionar en todo esto. A número 2, a estimar la gracia de Dios como suficiente para la salvación y para la vida. La gracia de Dios es suficiente. Si no fuera por su gracia, hermano, estaríamos perdidos. La gracia de Dios es suficiente. El favor inmerecido de Dios es suficiente para la salvación y para la vida. Una vez Dios te salva, Dios no te deja a expensas de que tú te resuelvas como puedes. No, el mensaje del Evangelio que se le canta hoy, inclusive, un culto misionero, es el que ha revolucionado naciones y debemos llevar a las naciones. Es que la gracia de Dios te salva y te sostiene hasta el día de Jesucristo. Ninguna religión, hermano, si es que clasificamos el Evangelio como religión, el Evangelio bíblico, habla de gracia desde esa perspectiva, solamente el Evangelio de Jesucristo. Número 3, somos desafiados a reflexionar en todo esto, a considerar a Cristo como el centro y la fuente absoluta de esperanza, salvación y vida para nosotros. Piensa en la reforma y vuelvo que cómo esto es relevante para el recordatorio. La historia sigue vigente para nosotros hoy cuando la miramos como un referente desde la perspectiva de qué eso me puede enseñar a mí hoy. Número 4, me desafía a tomar en cuenta la fe salvadora, la fe, amado, como ese don que Dios nos concede y que nos motiva a responder como en devoción y arrepentimiento. Si tu respuesta a Dios no es una de devoción y arrepentimiento, tu fe, la que tienes por Jesús, no es salvadora, es otra. Es otra. Tú necesitas pídele a Dios fe salvadora para que puedas disfrutar de esa devoción y de esa convicción que te motiva al arrepentimiento. Y finalmente, hermano, toda esta reflexión nos motiva a estimar la gloria de Dios como nuestra máxima aspiración. Si yo vivo es para la gloria de Dios. Si yo hago lo que hago es para la gloria de Dios. Él me salvó para su gloria. Y yo me uno a su misión más elevada, que es la de Dios, su propia gloria. Cuando todo lo que yo soy y hago, lo hago para la gloria de Dios. Colosenses nos habla de eso. Hasta si comemos, dice Pablo, hasta si comen, háganlo para la gloria de Dios. Si beben, háganlo para la gloria de Dios. Si hablan, si comparten, para la gloria de Dios. Todo lo que tú haces, ¿lo haces para la gloria de Dios o para tu beneficio? A veces lo hacemos para nuestro beneficio y no para la gloria de Dios. Hay veces que si decimos que voy a cambiar de trabajo, voy a mudarme, voy a hacer esto, voy a hacer tal cosa. Ok, Señor, ¿me beneficia? Sí. ¿Te glorifica? No sé. Quizás. Porque pensamos que lo que nos beneficia glorifica a Dios. No necesariamente. No necesariamente, no es que si un Dios tan bueno no va a permitir que yo sufra. Hay veces que Dios desea enseñarnos lecciones que no se aprenden si no es pasando por el quebranto. Y si Él lo hace así es porque tiene algo mejor para nosotros que lo que nosotros pensamos que es bueno. Dios siempre tiene algo mejor para nosotros de lo que pensamos que es bueno. ¿Ven? Así que la reforma nos anima a eso, a aspirar a la gloria de Dios como la razón principal para nuestra vida. ¿Ha terminado la reforma? No, hermano.
La reforma del siglo XVI fue una batalla de cada generación ha sido llamada a luchar. Cada generación está compuesta por pecadores como usted y como yo, que buscan robarle la gloria a Dios. Buscamos robarle la gloria de Dios. Y hasta que Cristo regrese, la iglesia necesita mirarse, los cristianos necesitan mirarse y ver de qué forma necesitan reformarse a la luz de Cristo, la palabra de Dios. Amén. La iglesia cristiana misionera, ¿ya está? No, tiene que reformarse. Sí, y vamos a buscar maneras en las cuales, Señor, alíñanos, ¿cómo estamos? Ok, es como a ver si necesita no venir a donde Dios, estoy bien, no, Señor, el salmista decía, escudriñame y mírame si hay camino de diversidad en mí. Ese es el llamado a la reforma. Así que al celebrar 505 años de la reforma protestante, consideremos estas 5 cosas como pautas para nosotros caminar en la dirección que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, póngase de pie. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y tu misericordia. Y al terminar este tiempo, Señor, te agradecemos la bendición de disfrutar de tu palabra, de aprender de ti, Señor, y de crecer en lo que tú has revelado para nosotros. Permite que tu iglesia, Señor, pueda vivir a la luz de estas 5 verdades, de estos 5 valores. En el nombre de Jesús, ayúdanos a estimar la Escritura como la autoridad de nuestra vida, no nuestras opiniones. Ayúdanos a considerar tu gracia como suficiente, más que nuestras acciones. Ayúdanos, Señor amado, a entender que la fe es la respuesta que demanda de nosotros para que nosotros pueda haber devoción y genuino arrepentimiento. Ayúdanos a entender y estimar, Señor, a Cristo como el centro de nuestra vida, como el eje sobre el cual gira nuestro universo, nuestra vida, Padre amado. Ayúdanos a considerar tu gloria, Señor, como nuestra más alta aspiración en todo lo que hagamos, como individuos, como familias, como iglesia. Guárdanos de la corrupción del mundo, guárdanos de la corrupción que muchas veces llega a través de la religiosidad. Búscanos, líbranos, Señor, del intento del enemigo por dañar, Señor, la obra tuya en nosotros, utilizando cosas que parecen indefensas. Purifica tu iglesia, ayúdanos a caminar en tu verdad y llénanos de ti, en el nombre de Jesús.